Bien, vamos a desarrollar nuestro primer ejercicio de MCU. El enunciado del problema directamente ya es una pregunta del problema. Nos dice, ¿a qué hora entre las 3 y las 4 el horero y el minutero de un reloj forman un ángulo de 90 grados? La pregunta es esa. ¿En qué tiempo el minutero y el horero forman 90 grados? Entonces, tenemos que extraer los datos del problema. Y en este caso, no nos da ningún dato de manera directa, ¿ok? Pero lo que tenemos que hallar es un tiempo total, ¿sí? Que no conocemos y tiene que cumplir la condición de que tanto el horero como el minutero formen entre ellos 90 grados, ¿sí? Formen 90 grados. Entonces, esa es la variable que tenemos que hallar. Ahora, como se trata de un problema de MCU, ¿no? Estamos hablando de velocidades angulares constantes. El reloj del que estamos hablando en este caso se trata de un reloj analógico, ¿sí? En donde tenemos prácticamente tres manecillas, ¿sí? Acá yo tengo un reloj, es mi reloj, ¿sí? Tengo tres manecillas acá. Tengo la manecilla del horero, tengo la manecilla del minutero y tengo la manecilla del segundero, ¿sí? Entonces, estas tres manecillas, cada una de ellas tiene una velocidad angular constante, que nosotros ya deberíamos conocer, ¿sí? Es un dato oculto de nuestro problema en cuanto a relojes analógicos, ¿ok? Como el problema trata de un reloj analógico como tal, ya tenemos que conocer que debo conocer la velocidad angular de mi horero, que en este caso todavía no conozco, y la velocidad angular de mi minutero, ¿sí? Entonces lo que tengo que hallar, y estamos todavía en la sección de datos, es hallar las velocidades angulares de estas dos variables. Estamos hablando del horero y el minutero. Entonces, como primer punto, ¿no? Hallando la velocidad angular del horero, ¿no? La velocidad angular del horero. Tenemos una única ecuación para movimiento circular uniforme, y es esta. Yo sé que la velocidad angular de cualquier partícula es igual a su desplazamiento angular dividido entre el tiempo. Y esta es la única ecuación que yo voy a utilizar, ¿no? En movimiento circular uniforme, más la otra que les había indicado en el anterior video, ¿sí? Entonces, yo tengo que aplicar esta ecuación para hallar la velocidad angular, en este caso de mi horero, ¿sí? Entonces, para hallar la velocidad angular de mi horero, ¿es igual a qué? Al desplazamiento angular. Yo conozco el desplazamiento angular que desarrolla mi horero, ¿sí? Un horero cualquiera, por si acaso, ¿no? Yo sé que mi horero da una vuelta en 12 horas. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que tenemos que saber, ¿sí? Yo sé que mi horero da una vuelta en 12 horas. Ahora ya habíamos visto también en el anterior video que una vuelta equivale a 2 pi radianes. Por lo que aquí yo voy a poner que 2 pi radianes, o sea, una vuelta, la vuelta me la da en 12 horas, ¿sí? Entonces el horero me da una vuelta o dos pi radianes en 12 horas, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad angular de mi horero es igual a ¿qué? Pi sextos radianes sobre hora, ¿sí? Y esa es la velocidad angular de mi horero, ¿sí? La velocidad angular del horero es constante, ¿no? Ya tengo la velocidad angular del horero, que lo tengo que hallar por conocimientos generales ya, ¿no? Porque todos conocemos un reloj, ¿no? Vayamos al segundo punto, en donde yo tengo que hallar, ¿no? Hallando la velocidad angular del minutero. Lo mismo, voy a utilizar la misma ecuación. Para hallar la velocidad angular de mi minutero, yo sé, ¿no? Que mi minutero da una vuelta o 2 pi radianes
¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo mi minutero da una vuelta o 2 pi radianes? Me la da en 1 hora, ¿sí? Entonces, acá yo voy a poner el tiempo de 1 hora. Por lo tanto, la velocidad angular del minutero es igual a 2 pi radianes sobre hora. Ojo que es sobre hora, ¿ya? Entonces, con eso ya tengo la velocidad angular del minutero, ¿sí? Ya tengo la velocidad angular del minutero. Bien, ya tengo la velocidad angular del minutero y también tengo la velocidad angular del horero, ¿sí? El siguiente paso es desarrollar el gráfico, porque, ojo, esto es todavía la obtención de datos de nuestro enunciado del problema, ¿sí? Porque acá se está refiriendo de un reloj y por lo tanto, al hablar de un reloj, yo ya tengo que saber cuánto valen las velocidades angulares de estas 3 manecillas, ¿no? Estamos hablando del horero, del minutero y del secundero, que en este caso no estamos utilizando, ¿sí? Ojo. Entonces vamos con el tercer punto y vamos a graficar la situación de nuestro problema. Gráfica, ¿sí? Vamos a graficar prácticamente el reloj analógico que les acabo de mostrar antes. Bien, acá ya me he graficado el reloj analógico, ¿sí? Y me la estoy graficando a las 3, ¿sí? A las 3. Porque el enunciado del problema me indica que debo hallar el ángulo entre ellos de 90 grados entre las 3 y las 4, ¿sí? Es por eso que estoy empezando por conveniencia, ojo, y es por conveniencia a las 3 en punto, ¿no? Entonces, como se trata de un estudio de partículas, yo lo voy a analizar a mi minutero como una partícula, ¿ok? Entonces mi minutero va a empezar en este punto, ¿sí? Y va a empezar con una velocidad angular W sub m que ya habíamos hallado, ¿no? En una anterior sección o en un anterior punto, ¿sí? Y el minutero va a empezar desde prácticamente desde la parte de arriba de mi reloj que apunta a las 12, ¿sí? ¿Qué pasa con mi horero? Mi horero va a comenzar en la parte donde se está apuntando a las 3, ¿sí? Entonces acá va a estar mi velocidad angular de mi horero, ¿sí? Hay una cuestión acá. Prácticamente en un principio, el horero y el minutero ya están formando 90 grados, ¿sí? Y los 90 grados están acá. Si nos hemos dado cuenta, los 90 grados ya están acá. ¿Hay alguna pregunta que surge? Si el minutero y el horero ya están en 90 grados, ¿el problema no está resuelto ya? No. ¿Por qué? Porque en la pregunta del ejercicio nos dice entre las 3 y las 4. Cosa que las 3 y las 4 no son datos que son válidos dentro de nuestro problema. ¿Por qué nos dice entre? ¿Sí? Entre. Entonces los valores que tienen que ser válidos en este caso son entre 3 y las 4. Sin considerar 3 y 4. ¿Ok? Estamos hablando de la hora. 3 y 1 minuto ya es dentro de los valores que son válidos para nuestro problema, ¿sí? Al igual que 3 horas con 59 minutos, también es válido. Pero 400 y 300 no es válido, ¿ok? Acá el minutero y el horero ya forman 90 grados, ¿sí? Pero esta no es la respuesta. Entonces hay que hallar otra situación en la que el minutero y el horero formen 90 grados, ¿sí? Y esa es la situación que hay que hallar, ¿sí? Entonces, más o menos, ¿a qué hora, ¿no? Tanto el horero y el minutero forman 90 grados, ¿no? Nuestro inconsciente nos diría que es prácticamente a las 3:35 o 3:34, ¿no? En el cual el horero y el minutero forman 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que mi horero va a avanzar un poco, ¿sí? No es que se quede ahí. Y lo voy a trasladar más o menos hasta acá, ¿sí? Voy a tratar de marcar un desplazamiento de mi horero, ¿sí? Se va a desplazar de este punto hasta este punto, ¿sí? Y la velocidad angular es la misma, ¿no? La velocidad angular es la misma.
Y mi orero ha desarrollado un desplazamiento angular desde este punto hasta este punto, ¿sí? Yo lo voy a llamar desplazamiento angular sub h, ¿no? Del orero. ¿Qué pasa con el minutero? El minutero más o menos ya me tiene que marcar el valor numérico de 35 o 36. Debería ser más o menos 3 y 35, 3 y 34 o algo así, ¿no? Por lo tanto, el orero va a avanzar hasta por acá, ¿sí? Va a avanzar hasta por acá. ¿Cuál es la condición? Que tanto el orero como el minutero me formen 90 grados, ¿sí? Entonces mi minutero va a recorrer desde este punto hasta este punto, ¿sí? Hasta este punto. Y va a seguir teniendo la misma velocidad angular, W sub m, ¿sí? Va a seguir teniendo la misma velocidad angular. Entonces, desde este punto hasta este punto, mi minutero ha desarrollado un desplazamiento angular de este tipo, ¿sí? De este tipo. Yo lo voy a llamar desplazamiento angular sub m, ¿sí? De minutero. Y esa es la situación de nuestro problema, ¿ok? La situación es esa. Ahora, como siguiente paso, yo tengo que extraer una ecuación del gráfico, ¿sí? Ese va a ser mi cuarto punto. Como cuarto punto, yo lo voy a poner acá del gráfico. Del gráfico, ¿sí? En mi gráfico, ¿qué es lo que obtengo? Prácticamente el minutero me ha valido todo, ¿ok? Entonces yo voy a poner que el desplazamiento angular de mi minutero es igual a ¿qué? Debo desarrollar una igualdad con el desplazamiento angular de mi minutero. Entonces, el desplazamiento angular de mi minutero, ¿a qué es igual? Yo lo puedo decir de la siguiente manera. El desplazamiento angular de mi minutero es igual a ¿qué? A estos 90 grados acá. A estos 90 grados más el desplazamiento angular del orero y más otros 90 grados, ¿sí? Sería esa la ecuación o los términos que tendría al otro lado de mi igualdad o de la ecuación que yo estoy extrayendo de mi gráfico, ¿sí? Por lo tanto, el desplazamiento angular de mi minutero es igual a 90 grados, que yo lo puedo representar en radianes, que equivale a pi medios, ¿no? Eso solamente es un factor de conversión, ¿ok? Pi medios más el desplazamiento angular que desarrolla mi orero, más el desplazamiento angular de mi orero y más los otros 90 grados que son la condición de mi problema, ¿sí? Más pi medios de radianes, que a grados vale 90, ¿ok? Entonces, acomodando esta ecuación, yo tendría que el desplazamiento angular de mi minutero menos el desplazamiento angular de mi orero es igual a pi medios más pi medios, pi, ¿no? Y esta sería mi ecuación principal de mi problema, ¿sí? Esta es la ecuación que yo estoy extrayendo de mi gráfico, ¿ok? Se siguen desarrollando los mismos pasos que hemos desarrollado en MRU, MRV, caída libre, movimiento parabólico y en este caso movimiento circular uniforme, ¿sí? ¿Sí? Se siguen los mismos pasos. Vayamos a desarrollar ahora el análisis de cada partícula. En este caso vamos a analizar el orero, ¿sí? Como quinto punto voy a analizar el orero, ¿sí? Por lo tanto acá voy a poner del orero. Tengo una única ecuación, ¿sí? Tengo una única ecuación. Yo sé que el desplazamiento angular que desarrolla ¿quién? Mi orero es igual a la velocidad angular de mi orero multiplicado por un tiempo, ¿sí? Toda esta situación ocurre en un tiempo t. Lo voy a llamar un tiempo t, ¿ok? Toda esta situación, o sea, el barrido del ángulo de mi minutero y el barrido del ángulo de desplazamiento de mi orero, ocurre en un tiempo t, ¿sí? Y esta es la ecuación que yo obtengo en cuanto a mi orero, ¿sí? Es la única ecuación que yo obtengo en MCU. ¿Qué pasa con el minutero? Del minutero. El minutero también es un comportamiento de movimiento circular uniforme, por lo tanto utilizo la única ecuación que tengo, que el desplazamiento angular
de mi minutero es igual a la velocidad angular del minutero multiplicada por el mismo tiempo. Y esta va a ser mi ecuación número 2. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Es el mismo, ya por lógica o de manera mecánica, debo reemplazar estas dos ecuaciones en mi ecuación principal. ¿Ok? Entonces, como séptimo punto, voy a reemplazar mi ecuación 1, mi ecuación 2 en la ecuación principal, ¿sí? Que en este caso lo he llamado asterisco. ¿Qué tengo en mi ecuación asterisco? ¿Qué es esta? Es el desplazamiento angular de mi minutero menos el desplazamiento angular del horero, y todo esto es igual a un valor numérico pi, ¿ok? El desplazamiento angular de mi minutero es igual a ¿qué? La velocidad angular de mi minutero multiplicado por el tiempo, menos el desplazamiento angular del horero, que en este caso es la velocidad angular del horero multiplicado por el mismo tiempo. Y esto es igual a pi, ¿sí? La única incógnita que tengo en esta ecuación es la del tiempo, ¿sí? Por lo tanto, voy a despejar esa variable. El tiempo es igual a ¿quién? A pi sobre la velocidad angular del minutero menos la velocidad angular del horero, ¿sí? Y reemplazando datos. Pi dividido entre la velocidad angular del minutero, que yo lo había hallado con un valor de 2pi radianes sobre hora, ¿sí? Por lo tanto, voy a reemplazar acá solamente el valor numérico de 2pi menos el valor, la velocidad angular del horero, que en este caso vale pi sextos radianes sobre hora, ¿sí? En otras palabras, pi sextos. Tranquilamente puedo factorizar pi y lo puedo eliminar, ¿ok? Quedándome como resultado el tiempo en el cual el minutero y el horero forman 90 grados es de ¿cuánto? 2 menos, ¿no? 1 dividido entre 6, estoy desarrollando la parte de abajo, y 1 dividido entre el resultado anterior. Como resultado me da 6 sobre 11, ¿no? 6 onceavos. El tiempo en el cual el minutero y el horero forman 90 grados es 6 onceavos. ¿En qué está medido esto? Horas, ¿sí? La unidad que yo he utilizado es horas, por lo tanto mi resultado también tiene que estar en horas, ¿sí? Ahora, esta es la solución de mi problema. Este es un resultado, sí, pero no es la solución del problema, ¿sí? Este tiempo es el tiempo en el cual tanto el horero y el minutero forman 90 grados. Sí, se cumple la condición, pero el enunciado de mi problema nos dice entre las 3 y las 4, ¿ya? Entre las 3 y las 4. ¿Qué quiere decir? Que yo debo aumentar, ¿no? 3 horas más a este resultado. ¿Para qué? Para que me dé la hora correcta en el cual el minutero y el horero formen 90 grados, ¿sí? Entonces, como octavo punto y punto final, ¿no? Finalmente, yo voy a hallar el tiempo total, ¿ya? Que es el valor numérico que debo hallar. ¿Qué es igual a quién? A 3 horas, ¿sí? 3 horas más el tiempo que yo he hallado. Este valor numérico de 3 es por el enunciado, ¿ok? Porque me pide entre las 3 y las 4. Y yo he analizado mi problema a partir de las 3, ¿sí? Por eso es que estoy aumentando 3 horas más a mi valor numérico encontrado, ¿sí? Por lo tanto, voy a reemplazar el valor que me da ¿cuánto? 3 más 6 onceavos, ¿sí? 6 onceavos, que es igual a ¿cuánto? 6 dividido entre 11 más 3. Me da un resultado de 39 onceavos, ¿sí? 39 onceavos. Y que de manera decimal me da ¿cuánto? 3,54, 54, 54, 54, ¿no? 3,54. ¿Qué cosas? El tiempo total me da como resultado 3,54 horas, ¿sí? Y ahora bien, ¿este es el resultado de mi problema? No, todavía no lo es. Porque tú cuando preguntas a alguien qué hora es, la otra persona no te dice son las 3,54 horas, ¿no? Eso no es correcto, ¿sí?
Entonces, este valor numérico se lo tiene que representar en horas, minutos y segundos, ¿sí? Entonces, la calculadora que estás utilizando debería tener una función para convertir el resultado en horas, minutos y segundos, ¿sí? Acá yo tengo esa función, ¿no? Que está representada por este signo, que no conozco yo, ¿sí? Entonces, yo voy a apretar esta función y el resultado me lo va a dar en horas, minutos y segundos, ¿sí? Apretamos esta función y el resultado me dice que es a las 3 horas, ¿no? El tiempo total es igual a las 3 horas, a los 32 minutos, ¿sí? A los 32 minutos y a los 44 segundos, ¿sí? Porque no existe 43,64, ¿sí? 44 segundos. Y este sería el resultado final de mi problema. Y esta sería la respuesta, claro, ¿sí? Esta sería la respuesta de mi problema, ¿sí? Hay una consideración acá. Para representar un dato numérico, cuando estamos tratando con problemas de relojes, y queremos hallar, por ejemplo, la hora, en este caso, en el cual el minutero y el horero forman 90 grados, tu valor final debe estar en el valor numérico, en la unidad representada más alta, ¿sí? En este caso, la de horas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo he obtenido el valor o el resultado total en segundos? Si tú desarrollas el resultado que está en segundos y aplicas la función que yo te he mostrado acá, prácticamente la calculadora va a representarlo de otra manera, ¿sí? ¿Qué sé yo? Voy a poner 985 y este es 985 segundos, ¿sí? Voy a hallar un resultado en segundos. Entonces yo lo voy a representar en horas, minutos y segundos, ¿sí? Este valor es nulo, o sea, no es válido, es incorrecto. Entonces, para que no ocurra eso, tu valor final encontrado debe estar con la unidad de horas, ¿no? Con la variable o con la unidad representativa más alta, en el caso de un reloj, ¿ok? Entonces se la puede representar en horas. Bueno, se la tiene que representar en horas. ¿Para qué? Para poder utilizar la función, en este caso de mi calculadora, que está representada por este signo, ¿sí? Bien, de manera puntual, el resultado de mi problema es 3 horas, 32 minutos, 44 segundos.